una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono, doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, otra oportunidad de dialogar sin censura en estos espacios nocturnos que en esta ocasión me generan mucha emoción, porque teníamos ya mucho tiempo de prometernos esta conversación, el senador Héctor Vasconcelos y un servidor, Vicente Serrano, senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Don Héctor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. ¿Cómo le ha ido? Bien, si es que se puede hablar de que le va uno bien en medio de tanta tormenta política, ¿no? Estamos en una época de efervescencia, por decirlo menos, así que, claro, tiene uno las preocupaciones del momento, porque de aquí a la próxima elección presidencial es evidente que estamos viviendo una etapa crucial para el futuro de México. Entonces, pues eso yo creo que a todos nos tiene muy ocupados y un tanto tensos, ¿no? ¿Preocupados? Preocupados, bueno, claro, porque nadie sabe a lo largo de 10 meses qué pueda suceder. En política, 10 meses yo creo que es un muy largo tiempo. Claro. Y yo siempre, de por sí soy de carácter escéptico respecto a lo que sea, soy escéptico respecto a que vaya yo a estar aquí mañana por la tarde, vivo, ¿no? Pero en política las cosas de repente cambian de un momento a otro, las circunstancias, en fin, ese es también es el encanto de la política, ¿no? Y de la vida pública.
Cuando digo que estoy emocionado porque por fin se nos da esta oportunidad de conversar, es porque no es cebollazo, es en verdad. Nos conocimos en Chicago, la única vuelta que dio a Chicago como candidato el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, aquella reunión comunitaria en el barrio de Pilsen. Pilsen. Usted siempre ha sido muy generoso, senador, con este espacio sin censura y bueno, creo que tiene el bagaje para pintarnos un panorama, sí de preocupación, sí de ocuparnos, sí de tormenta, dice usted, yo digo más de escupitajos venenosos de algunos personajes, pero ¿qué se ve? ¿Se ve luz? ¿Se ve tinieblas? ¿Cómo se ve? Yo veo luz al final del túnel, como dicen, porque en primer lugar está el apoyo tan importante que tiene el presidente López Obrador entre el pueblo mexicano, ¿no? Todo esto que hemos atestiguado, no solamente en las grandes concentraciones del Zócalo, las 2 o 3 que ha habido este año, pero además se refleja este apoyo popular al presidente en todas las encuestas. Sabemos que es, según algunas mediciones, el segundo líder político mejor aceptado alrededor del mundo, y eso es mucho decir, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que no veo por qué pudiera cambiar, al contrario, creo que hacia el final del sexenio, ya en los últimos meses, se van a ver mayores resultados todavía, van a llegar a su conclusión proyectos como el Tren Maya, que es de una importancia crucial para el desarrollo del sureste mexicano. En fin, yo creo que si acaso la popularidad del presidente va a ir creciendo en los próximos 10 meses. Me refiero a 10 meses antes de la próxima elección presidencial. Pero por otro lado, en la política, en la historia, pues siempre está el papel de lo imprevisible, ¿no? En cualquier momento pasa cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Se ha convertido en un circo en ocasiones el Senado, yo aquí lo he advertido, y tristemente por colegas, y me refiero a hombres y mujeres de oposición, colegas tuyos, senador, que pues lo mismo han irrespetado, es mi opinión, el recinto llegando de votar con una botarga de dinosaurio, que encadenándose, que gritoneando. ¿Cómo ves a esta oposición? Sí, desgraciadamente, en particular en los últimos meses, se ha enrarecido mucho la atmósfera en el Senado, ¿verdad? Cada vez es más difícil llegar a acuerdos, sobre todo en lo que se refiere a reformas constitucionales, pues no ha sido posible lograrlas en los últimos meses, y no era ese el ambiente, hay que decir, al principio del sexenio. Yo creo que las ambiciones personales se han ido decantando, se han ido agudizando, y esto contribuye mucho a esta tensión que hay hoy día en el Senado y que me parece lamentable porque tenemos tantos problemas reales. Ya en el caso del Poder Legislativo hay tantas iniciativas que merecen un estudio sereno, profundo de la materia en cuestión y no tanto de protagonismos personales con intenciones políticas. Yo siento que hay un buen número de senadores y senadoras que ante todo anteponen su ambición personal, su deseo de protagonismo, y entonces están dispuestas o dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacerse más presentes ante la opinión pública. ¿Es buscar el poder por el poder? Claro, claro que sí. Bueno, eso es en general frecuente en la clase política, hay que decir, ¿verdad? Y en el Senado eso se hace muy evidente. Hay personalidades que están nada más buscando el poder por el poder en cualquier circunstancia, a cualquier precio, y no importa con qué alianzas. En fin, es algo lamentable porque hay problemas reales que merecerían una atención serena, como decía yo, seria, de la materia a ser legislada. ¿Cómo qué? ¿Qué pendientes crees que existen, que están sobre la mesa, pero que no se han tomado con seriedad? Bueno, para hablar de lo de este año, en la reforma energética que fue vetada
en Cámara de Diputados en mayo de este año, por ejemplo, que era una reforma muy importante que iba a transformar la forma de obtener energía en México. Está la reforma electoral, que a mi juicio tenía grandes cualidades. Había elementos en la reforma electoral que hubiesen mejorado sustantivamente la manera de hacer política y de llevar a cabo elecciones en México, y por intereses partidistas fueron frenadas estas reformas. Y en la actual atmósfera de crispación que tenemos en el Poder Legislativo, pues se ve difícil cómo puedan llegar a buen puerto. ¿Eres de los que piensa que la oposición está moralmente derrotada? Y te lo pregunto, tú eres muy decente, senador, pero pareciera que también le entraron en su momento Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba desde el INE, y cuando se van esos del INE, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le entran a este merequetengue. ¿Estoy Sí, bien? absolutamente. Yo creo que en ambos casos, en el caso del INE y de un buen sector de la Suprema Corte, hay la presencia de eso que históricamente hemos conocido en México como la vieja rancia derecha mexicana, ¿no? La reacción, cuyo papel ha sido nefasto desde la independencia de México, ¿no? Recordemos que todo el siglo XIX no es otra cosa que la lucha entre esa vieja derecha que venía de la colonia incluso, y las posturas liberales que crearon el México moderno, representadas por Benito Juárez y su grupo de colaboradores. Esa tensión entre derecha e izquierda, liberales y conservadores, se da a lo largo de toda la historia de México, como digo, para no irnos más atrás, a lo largo de todo el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que llevamos al XXI. Y eso lo estamos atestiguando al día de hoy en la disputa por el poder que ya está en marcha en este país. Y se va a poner peor la cosa. Yo le he estado advirtiendo a la audiencia de Sin Censura, preparémonos, porque se retira Andrés Manuel López Obrador, líder histórico, y quien se quede, con mucho respeto para las corcholatas, pues no llena los zapatotes que deja Andrés Manuel López Obrador. No me quiero adelantar, pero va a llegar el momento y tenemos que iniciar este debate, este análisis, claro. ¿no? Sí, yo realmente creo que un líder como Andrés Manuel López Obrador son de los que aparecen 1 o 2 veces por siglo en cualquier país del mundo. Yo, si me permites irme un poco a un relato personal, pues yo había conocido a todos los presidentes de México desde Adolfo López Mateos. Claro, yo era un adolescente en esa época, pero López Mateos era un gran amigo familiar. De hecho, fue uno de los líderes de la campaña vasconcelista de 1929, fue líder en el Estado de México. Y de López Mateos a la actualidad he conocido en mayor o menor medida a todos los presidentes de México. Nunca había yo pertenecido a un partido político, hasta ahora a Morena. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué me afilié a este, en un principio, movimiento y luego partido? Porque cuando yo oí hablar la primera vez a Andrés Manuel López Obrador en el 2000, muy a principios, en enero de 2006, sentí que estaba yo en presencia de algo diferente completamente a toda la clase política que yo conocía muy bien, ¿no? Ya digo, por razones biográficas, etc. Y cuando lo vi, por una parte su discurso y por otro lado el contacto que él establecía con el pueblo mexicano, cuando yo veía a hombres de 50, 55 años que lo abrazaban y se echaban a llorar en sus brazos, a señoras que querían contribuir con 10 pesos a la lucha. Yo dije, estamos ante un fenómeno totalmente diferente, algo que yo nunca había visto en mi experiencia personal. Senador, seguro estoy que esos señores a los que usted se refiere son, con mucho respeto, los huevones y los cabrones a los que se refiere Vicente Fox. Qué poca, ahora sí que qué poca, ¿no? Es un escándalo esta declaración última del señor Fox, un auténtico escándalo, pero por otro lado, pues lo retrata, ¿no? Ahí él se retrató más, y luego cuando pide que le repongan la pensión que se daba a los presidentes. Bueno,
O sea, a mí regrésenme la pensión, pero a los huevones y cabrones quítenle los programas sociales. Y les decía a trabajar como si muchas veces... No caben en el país, dice. No, bueno, es un escándalo, es un escándalo. Pero además, como si algunos de estas personas de la tercera edad estuvieran en capacidad de trabajar y como si no hubieran ya trabajado 40 o 50 o 60 años en las condiciones más adversas e injustas que vienen de nacimiento, de su nacimiento. Todos sabemos, estaba yo leyendo ayer precisamente una estadística que quien nace en la pobreza en México, de 100 personas que nacen en la pobreza, solo 3 tienen posibilidades de salir de la pobreza por las condiciones generales del país. Bueno, pues en ese contexto, que el señor Fox diga y pida que se pongan a trabajar, bueno, no hay palabras. Ya regresaremos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero como esta charla, lo que pretendemos es también conocer un poco más allá de los personajes que nos acompañan en nuestros estudios, como usted, senador. Sí. ¿Cómo te asumes? ¿Cómo se asume Héctor Vasconcelos con ese bagaje familiar, con esa posibilidad política o no, ya me dirá usted, que ha tenido en su vida? ¿Cómo se asume en este movimiento de transformación? ¿Cómo se ve a sí mismo Héctor Vasconcelos y qué papel está dispuesto a jugar? Porque lo ha jugado a ser muy cercano al presidente, sí. Pero, insisto, el presidente se va a ir. ¿Y Héctor Vasconcelos? Bueno, cuando ocurra que él termine su periodo, tenemos que defender su herencia y tenemos que defender todas y cada una de las reformas y del cambio en la manera de hacer política que el presidente López Obrador haya instalado en México. Esa es una lucha que nos toca a nosotros, los que no necesariamente tenemos que dejar un cargo. Bueno, yo sí tengo que dejar el cargo de senador el último día de agosto del año próximo, pero en otros campos yo pienso seguir dando la batalla porque llegue hasta sus últimas consecuencias, mejor dicho, hasta sus últimas consecuencias, en lo planteado por este proyecto de nación. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas? Dices que si es en el Senado o no, pero tú seguirás dando la batalla. ¿Cómo te visualizas? Bueno, hay un infinito número de maneras de hacerlo. Uno lo puede hacer incluso fuera del ámbito político, en la academia, escribiendo, hablando. Ahí sí, no podría yo hacer predicciones. Yo siempre digo que yo soy muy bueno para hacer predicciones al día siguiente de los acontecimientos. ¿Pero sí te cae bien el Senado? Muy bien, he estado encantado, la verdad, porque te da muchas posibilidades de hacer cosas. Pero nada más déjame decirte lo que siempre digo, al día siguiente, por ejemplo, del resultado de una elección, yo soy muy bueno para explicar por qué era inevitable que eso, y que yo estaba absolutamente seguro, pero al día siguiente de la elección. ¿Es inevitable que gane Morena en el 2024? No, yo creo que es lo más probable que ganemos, que Morena gane, pero en política nada está asegurado. Y yo he dicho en juntas internas, yo sigo siendo miembro activo del partido, de hecho, se creó en el último congreso una figura que se llama consejeros eméritos, donde estamos 15 de los miembros fundadores de Morena, y siempre digo allí que tenemos que resguardarnos, que tener un gran cuidado con 2 asuntos, el triunfalismo, esa sensación de que no, nosotros ya ganamos, no hay nada que hacer, nadie tiene ninguna posibilidad, ya es un hecho que no, eso es lo más peligroso. Y lo otro, que es obvio, la desunión. Si nos fragmentamos, si perdemos la unidad de la causa del movimiento y hoy partido, pues claro que podríamos perder. ¿Ves peligro de uno u otro? ¿De una u otra cosa? No, al día de hoy yo creo que vamos muy bien. Yo creo que esto que propuso el partido hace mes y medio más o menos, ¿no? Las reglas de operación del proceso electoral y del proceso sucesorio son muy buenas porque son una manera de hacer muy improbable que haya un desgajamiento del partido, ¿no? Yo creo que no. Los 4 aspirantes formales a la candidatura de Morena firmaron un documento en que se comprometen
a aceptar los resultados de la encuesta. Y también aceptaron los aliados, ¿no? En el caso del PT y del Verde. Por supuesto. Entonces, yo creo que se trata de mantener este concepto de que lo importante es la causa. ¿Cómo vamos a defender la herencia del presidente López Obrador más allá de este sexenio? A mí me llama la atención que anden moviendo hasta encuestas de si es fulanita contra menganita, gana Morena, que si es menganito contra sutanito, gana Morena, que si es esto, lo otro. Digo yo, a ver, ¿qué parte no hemos entendido? Que todavía no tenemos coordinador o coordinadora, y que si están haciendo estas encuestas es para distraer a la raza, ahora sí que a la raza, en estos medios de comunicación que, pues que seguramente hacen su agosto con estas encuestas, porque no son nada baratas. Claro, pero hay que decir que eso es un fenómeno, yo creo, de nuestra época, ¿eh? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa menos, un poco menos, pero también hay esta encuestomanía, ¿no? Esta cuestión de estar diario haciendo mediciones de las más pequeñas fluctuaciones en las preferencias, es algo de nuestra época. Vivimos en una época, como ya se ha dicho 1000 veces, de los medios, de la información. Bueno, pues esto es un elemento que hay una demanda para ese elemento, ¿no? Y al final tendrá que ser una encuesta, lo ha dicho el propio presidente, y en medios como este hemos defendido el método de elección. Será una encuesta lo que defina al o a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Sí. Senador, perdón que te pregunte, se vale decir, ¿qué te importa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? 7, 8. 78 años. Sí. Y en tus 78 años, estos ataques, estas groserías de Lili Téllez han sido, desde el punto de vista político, el trago más amargo que te ha tocado pasar. Como contexto para la gente de Sin Censura, hace unos meses, la honorable, la gran senadora, lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, chapulina Lili Téllez, que brincó de Morena al PAN, arremetió de una manera pues muy baja, yo lo voy a decir, muy baja contra Héctor Vasconcelos, y algunos salimos a solidarizarnos contigo porque Lili Téllez se mete hasta la cocina, pero no la toques con el pétalo de una rosa porque se tira al piso a hacerse la víctima. Y yo sé de lo que hablo, senador. ¿Ha sido ese tal vez el trago más amargo? Mira, en la vida política, y aún antes de que estuviera yo metido en la política, porque antes yo me había dedicado realmente más bien a la vida académica o a cargos en el mundo, en el ámbito cultural, ¿no? Yo había sido director general del Festival Internacional Cervantino, fui el fundador del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, junto con don Víctor Flores Olea. En fin, había yo estado en cargos o culturales o diplomáticos, no tanto en la política. Ya expliqué por qué, porque ningún otro líder político de los que conocí en mi vida me habían entusiasmado como para volverme un seguidor de ese líder, ¿no? Entonces, en parte son gajes del oficio, pero ya que me lo preguntas, ya que me lo mencionas, yo creo que sería bueno que te contara exactamente qué fue lo que sucedió, porque es la única cosa, creo yo, que me sacan cada vez que me quieren atacar por algo. ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Qué fue lo que más te encabritó de lo que dijo Lili Téllez? Porque vaya que si se saltó con un rosario de cosas, ¿no? Sí. No, pero cuando ella vuelve a sacar esta cuestión de un, así lo digo porque así fue, pequeño accidente que tuve con un taxi en Copenhague hace prácticamente 20 años. En la primavera próxima va a ser 20 años. Pues sí, se trata de una auténtica infamia, y te digo por qué. Nunca he tenido ocasión de relatar esto públicamente. Se trata de que yo esa noche había despedido al chofer de la embajada, porque estaba yo cenando con unos empresarios daneses que querían hacer inversiones en México. Y como había sido una semana de mucho trabajo, le dije al chofer de la embajada, ya vaya usted a descansar, yo me regreso manejando. A mi regreso, te cuento, quien lo quiera creer, qué bueno, quien no, pues, ¿qué puedo hacer? Prendo el radio del carro e iba yo
De por sí, siempre he manejado mal, toda mi vida, porque, bueno, hay gente que no es buena para eso. Bueno, pero prendo el radio y estaban transmitiendo la primera grabación que hizo Leonard Bernstein de la Quinta Sinfonía de Mahler. Y en particular estaba viendo el movimiento lento, el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Entonces eso, la verdad, me distrajo un poco. Entonces llegamos a un cruce de calles y había una luz amarilla porque ya venía el alto y yo cometí el error de que creí que me daba tiempo de cruzar la calle antes del alto, no me dio y entonces un taxi que venía atrás me pegó en la parte de atrás, pero no fue nada más que un raspón. No hubo desde luego un herido, nada, absolutamente un raspón con un taxi. Que fue en el centro de Copenhague. Entonces llegó la policía, que es muy eficaz. En 3 minutos estaban los policías, vieron que yo no estaba alcoholizado ni nada, que les conté, miren, creí que alcanzaba a pasar la luz amarilla, no lo alcancé, no hubo ningún problema con el taxista, quedó un poco dañado el carro de la embajada, pero el seguro pagó, no le costó a la embajada nada. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ninguno de los periódicos más importantes de Dinamarca siquiera reportó el hecho, salvo un tabloide especializado en notas de crimen, en lo que en México hemos conocido como la Nota Roja, ¿no? Un periódico de... La Alarma de Dinamarca. Haz de cuenta. La Alarma. ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. Ya no existe, ¿verdad? No, creo que ya no. O también en algún momento la prensa tuvo muchos reportajes de crímenes, de accidentes. Sacaron una nota donde dijeron que preguntaron, porque había gente en un café enfrente de donde ocurrió esto. Y alguien en el café les dijo, seguro iba tomado el que venía manejando, que es lo que siempre se dice de un accidente. Yo me acuerdo que cuando era yo niño, cada vez que pasábamos, mi mamá iba manejando y decía, veía un choque y decía, ha de haber ido borracho. Bueno, pero así de ligero y sin importancia. Y repito, ninguno de los diarios importantes del país lo mencionó. Entonces sacan este tabloide. De alguna manera esto llega a México y aquí viene algo interesante. Llega a Los Pinos, a la oficina de prensa internacional de Los Pinos, y de Los Pinos lo transmiten a los medios mexicanos. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Porque yo ya estaba en un enfrentamiento abierto con precisamente el entonces presidente Fox por la defensa del Estado laico. Unos meses antes yo había publicado un desplegado pidiéndole al entonces presidente Fox respetar el laicismo, que para mí es uno de los fundamentos del Estado mexicano moderno. Habían participado en ese desplegado, era una veintena de entre los más importantes intelectuales y artistas de México. Estaban quien tú quieras, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Toledo, entre los pintores, en fin, una lista de veras muy importante personal. Por cierto, estaba Aguilar Camín en ese, todavía no lo perdíamos. Todavía no había cesado de ser mi amigo. Bueno. Ya dejó de ser tu amigo. Bueno, pues tenemos una discrepancia tan inmensa que ya no nos vemos, ya no nos frecuentamos, ¿no? Porque es una discrepancia de fondo respecto a este gobierno. Bueno, entonces, eso yo después supe que cuando ven ese desplegado en Los Pinos, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Héctor es embajador en Dinamarca, lo más fácil sería cesarlo, como una falta de respeto al presidente, y no era más que un exhorto al presidente de observar rigurosamente el laicismo del Estado mexicano. Sé que hasta con nombre y apellido, quienes en Los Pinos dijeron, no, hay que cesarlo mañana, porque si no, tiene que ser una lección, ¿no? Bueno, y otros dijeron, no, vamos a hacer más grande el asunto. Todos los intelectuales que firmaron lo van a defender, entonces no, me lo guardaron. Y cuando ven este tabloide danés que había reproducido esa nota, de Los Pinos sale la nota, otra vez, hacia los medios mexicanos. La mayoría de los medios mexicanos, yo creo que porque me conocían de décadas, no lo publica,
pero el periódico La Razón sí lo publica, ¿no? Incluso le da la portada, una portada, junto con otras críticas a los que en ese momento estábamos siendo propuestos para el gabinete del presidente López Obrador. Esa es la historia. Detrás, de fondo, había esta animadversión o este deseo de venganza del presidente Fox por mi defensa del laicismo. Y en lo inmediato yo iba distraído, me da pena decirlo, pero iba yo oyendo el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Algunos dirán, ¿por qué me importa tanto? Bueno, yo tengo una formación musical profesional desde los 4 años y para mí la música es una parte importantísima de mi vida. Ahí están en las redes videos míos haciendo música, etc. Claro. Esa es toda la Y historia. eso lo retoman para el golpeteo. Y eso lo retoman cada vez que me quieren atacar por algo o para algo, sacan esa historia porque yo creo que evidentemente es lo único que tienen en una trayectoria de 50 años, ¿no? ¿Y cómo ves esto de hacer política basado en la gordofobia, como le llaman, la homofobia, o sea, todo lo peor del ser humano? ¿Cómo ves? Yo diría la reformafobia, porque yo creo que en la Cuarta Transformación estamos transformando a país, pero hay gente que tiene fobia, que quiere que todo siga igual, porque tenían posiciones muy cómodas en el viejo régimen, ¿verdad? Entonces me parece, pues, obviamente pésimo. E irse a ataques personales y además tan absolutamente infundados, ¿no? Yo por eso te preguntaba lo de Lili Téllez, porque se caracteriza Lili Téllez, vamos a ser sinceros, no es un ataque por atacar a Lili Téllez, pero se ha caracterizado por ser la golpeadora de Acción Nacional, punto, perdón que lo diga así. No, pues ahí están los videos, las evidencias. ¿Qué piensas de...? No, es lamentable. Ahora, ahí hay otro asunto de fondo. En efecto, hoy día la difamación como tal ya no es un delito. Yo creo que habría que introducir una nueva reforma para que lo sea. Porque una cosa es la libertad de expresión, que obviamente es uno de los principios centrales de cualquier régimen democrático, etcétera, y moderno. Pero otra cosa es que alguien se sienta libre para afirmar cualquier cosa sin una prueba y que la contraparte se vea con los brazos atados, imposibilitado de proceder legalmente, ¿no? Allí sigo pensando con otros senadores y senadoras que quizá hay que reformar esa ley para que la calumnia, claro, es muy difícil separar la línea entre el ataque político y la difamación, ¿no? Pero yo digo que hay que establecerla, porque de otra manera cualquier persona, yo puedo decir de ti lo que se me antoje, tú puedes decir de mí lo que se te antoje y no hay consecuencias. Bueno, ¿no? Una persona en el país, sobre todo, no puede decir lo que se le antoje. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido censurado por una de tus colegas que además no quiere renunciar a su, bueno, solicitar licencia, porque no puede renunciar. Xóchitl Gálvez, y me parece tan ridículo esto de que no hable de mí, o ahora que le dijeron señora X en un segmento. Sí, ya, la gran ofensa. La gran ofensa. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Héctor Vasconcelos? Bueno, pues estamos en medio de un cambio en el país, de un cambio en la política, en todos los órdenes, ¿no? En la economía. Y hay 4 o 5 cosas que a mí me parece que es imposible negar que han ocurrido como cambios. Por ejemplo, el hecho de que hoy los mayores capitales del país, tanto empresas como bancos e individuos, ya no existe la condonación de impuestos, tienen que pagar impuestos. Para mí eso es un cambio fundamental. Totalmente. Y muy difícil de revertir, yo espero que sea imposible revertirlo. Otra cuestión, el estilo de gobernar. El hecho de que el presidente de la República se comunique diariamente con la opinión pública, con el pueblo mexicano, con quien lo quiera escuchar, con quien no tenga prejuicios tan arraigados como ciertos miembros del Círculo Rojo. Yo lo he escrito en artículos, que cómo se van a dignar ir a la conferencia de prensa, ¿no? ¿Cómo? Si el presidente no lee The Economist cada 15 días, es más, ni habla inglés. No, ellos están en la
cúpula, ¿no? Considerarían por debajo de sus estándares. Sí hay académicos, sí hay políticos, sí hay comunicadores que odian a López Obrador, ¿no? Absolutamente, es un resentimiento, un odio, yo diría. Y claro, en la mayor parte de los casos, uno si tiene algo de información puede descubrir la motivación de ese odio. Han perdido grandes negocios que se hacían con la presidencia de la República. Ya sin decirles nombres, en el equipo de producción pusieron la foto de Loret. También. Yo no pongo las fotos en este programa. Yo no pongo las fotos. Yo estoy diciendo que hay gente que ha visto sus intereses radicalmente afectados, que estaban acostumbrados antes a ser mimados por el poder público y concretamente por los presidentes de la República. Y ahora ya no se hallan en este México sin privilegios. Me estás tocando un son que se va a poner sabroso. A ver. ¿Cuál? Tú eres blanco, ojo verde, como mi nana, por cierto, que en paz descanse. Tengo ojos verdes, nunca los he observado. Yo creí que eran como cafecitos, ¿no? No, eres ojo verde. Pero hay un blanco, ojo azul, que dice que el presidente lo está discriminando porque hay, según él, discriminación a la inversa. Yo creo que ya necesitan ir a terapia, ¿no? No, Santiago Krill, un hombre de privilegios, un hombre que por cuántos años tendrá viviendo de sus relaciones con el poder, ahora dice que lo discriminan por tener ojo azul y ser güerito. ¿No te parece una ridiculez? No, pero a ver, el presidente tiene como uno de sus como una de sus ideas centrales la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Es de lo último que se le puede acusar al presidente. Ahora, puede ser que haya otros miembros incluso en el partido, que puedan tener resabios de actitudes discriminatorias, pero el presidente es parte de su discurso diario, el estar contra el racismo, contra todo tipo de discriminación. Pero el simple concepto no existe, ¿no? El hombre privilegiado no puede ser discriminado, ¿no? No, bueno, nadie en una sociedad democrática y moderna, ¿no? Nadie. Sé que tu pasión también es el tema de los paisanos y paisanas en Estados Unidos, porque te he escuchado, porque además es un tema que a nosotros nos mueve. Yo tantos años de migrante también. ¿Crees que esta cuarta transformación le ha cumplido a los paisanos y paisanas, a los héroes y heroínas, como los llama el presidente, o ha quedado por ahí algún saldo pendiente? No, yo creo que ahí sí quedan todavía saldos pendientes. Se ha hecho un esfuerzo y desde luego la intención del presidente no podría ser mejor en el sentido de apoyar a nuestros compatriotas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Pero la situación, sobre todo de los migrantes indocumentados, es tan vulnerable, tan grave, están sujetos a tales violaciones de sus derechos como seres humanos, como individuos, que no es fácil desde otro país componer del todo la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero se hacen esfuerzos, pero en efecto, yo creo que en esa área hay mucho por hacer todavía. Yo recuerdo sobre todo aumentar, por ejemplo, la representación política en México de quienes viven en Estados Unidos. Bueno, el PAN salió con la payasada de votar o provocar que al final los ministros de la Suprema Corte echaran abajo el plan B, que incluía hacer más fácil el voto de los mexicanos en el exterior, y después salen, vamos a incluir a los migrantes en este proceso de la oposición. Me pareció una grosería, pero yo recuerdo cuando nos conocimos en Chicago ya hace muchos años, don Héctor. Sí, que era como 10, ¿no? 8, 10 años. 8 tal vez, sí, por ahí. Sí. Que recuerdo que el hoy presidente dijo que una de sus ideas era convertir a los consulados en verdaderas procuradurías en defensa de los paisanos. Yo creo que todavía no llegamos a eso. Todavía no. ¿Estará de acuerdo? Y ahí hay un problema de recursos también, ¿no? Porque todo esto es carísimo, ¿no? Una cosa es tener la intención, tener como objetivo que nuestros consulados sean verdaderas procuradurías, como dice el presidente. A mí me lo decía todo el tiempo, pero se necesitan recursos, tiene uno que contratar abogados,
intérpretes, porque muchos de nuestros compatriotas de Estados Unidos no hablan inglés, o por lo menos no lo hablan suficientemente bien como para entrar a un juicio, etcétera, ¿no? Para hacer declaraciones. De hecho, yo creo que fue la primera vez que se enojó conmigo Andrés Manuel López Obrador cuando le dije, me dieron la palabra y le digo, oiga, ¿pero con qué dinero? Bueno. Porque cada hora el abogado aquí cuesta 300, 400, 500 claro, dólares, ¿no? A veces hasta por llamadas telefónicas, ¿no? Sí. Si uno consulta por teléfono, ellos después dicen, fue tanto lo que costó esta conversación. Pero a pesar de que, y para que no vaya a sonar a que estamos, al menos yo, sacando las podridas, diría el presidente, yo creo que a pesar de que no se ha cristalizado, cerrado ese círculo, no por completo. La gente está muy al pendiente de lo que pasa en México y considero, al menos lo que yo alcanzo a ver, no se ha cumplido necesariamente o totalmente acá, pero sí veo los beneficios de la 4T en mi familia allá en México. Exactamente. Ellos están observando que sus familias están mejor, están recibiendo programas sociales, por ejemplo, que se les toma en cuenta, que son un actor central de la política nacional, el actor central de la política nacional. Todo esto lo perciben en Estados Unidos. Tan es así que yo creo que el apoyo que tiene el presidente entre nuestros connacionales allá sigue siendo mayoritario. Y no podría ser de otra manera. La gente salió yendo por la culpa de las finanzas de Zedillo y de Salinas, por las traiciones de Fox, por la violencia de Calderón, por la simulación y la corrupción de Peña Nieto. Pues la gente está allá por culpa de estos. No, y se puede uno remontar todavía más atrás, porque yo me acuerdo desde que yo era niño, como yo oía hablar siempre de los braceros, ¿no? Claro. Y de su situación tan deplorable en Estados Unidos. Y hay que decir que era peor entonces, porque no había los medios de comunicación que hay ahora, se cometían abusos sin límite y no había dónde denunciarlos. Cuando yo fui cónsul general en Boston, en los años 90. Esa sí no me acordaba. ¿Sí? Fui cónsul general en Boston del 96 a 99. 3 años. Y por ejemplo, me tocó descubrir un caso de 90 trabajadores indocumentados mexicanos que laboraban en una, ¿cómo se llaman los lugares donde se produce huevo? Creo que tienen su nombre, una empresa comercializadora de huevos. Había gallinas y ponían los huevos, una gran distribuidora en todos los Estados Unidos. Y tenían algo muy parecido a las tiendas de raya del Porfiriato, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Llegaba un trabajador, digamos, mexicano indocumentado, que por definición no puede acudir a las autoridades legales porque lo despiden. Y entonces le daban un sueldo miserable, los tenían viviendo en literas a este grupo de 90 mexicanos, y al llegar decían, oye, seguramente tendrás necesidades para instalarte en este país, te presto $200 o te presto $500. Entonces ya estaban endeudados con la empresa. Entonces a la hora que decían, no, yo ya no me conviene este trabajo, tengo que irme ya, ¿verdad? Quiero mis 500. No, señor, ya no, ahora me los tienes que pagar. Entonces se veían obligados a quedarse en las circunstancias que fuera. Esto lo descubrió el Consulado de México y ya iniciamos una acción legal allá, esto que se llama Class Action, y ganamos el caso en Maine. Esto fue en Maine, debe haber sido el año 97 o 98. Hay que buscar porque casos como estos siguen ocurriendo y peores en Estados Unidos. Sí, esto incluso yo recuerdo que en aquella época Reforma lo sacó en primera página, un reportaje sobre este caso. Cuando el Reforma era Reforma, ¿no? Cuando iniciaba, pues estoy hablando del 97, 98. Oiga, don Héctor, una pregunta. Sí. ¿No se quedó usted con ganas de, no sé, lo voy a decir y espero que no me lo tome a mal? No. ¿No se quedó con ganas de ser secretario de Relaciones Exteriores? Porque yo emocionado cuando decían el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y va Héctor Vasconcelos. ¿Se acuerda que en algún momento lo mencionaron? No, claro. Y
Y decía yo, qué bueno, porque uno que lo conoce, uno que lo ha seguido, sabe que es un hombre generoso e interesado de los temas hacia el exterior. Ahora que se fue Marcelo Ebrard, ¿no hubo esa posibilidad? Te voy a decir por qué yo no puedo ser secretario de Relaciones. Ya no tengo la edad que se requiere. Para eso hay que tener idealmente 40 años, pero todavía 50, 50. Favor le está haciendo a Marcelo, que no tiene ni 40 ni 50, ¿no? No, bueno, pero sí tiene 60 y muy pocos, creo, ¿no? Creo que sí. 63, 64, algo así. No, él está, yo creo, ya en el límite físico, porque es una tarea, además en particular con el presidente López Obrador, que no le gusta viajar, ¿no? Sino que siempre te pide que vayas en su representación. Ya ven, Marcelo andaba de la seca a la meca y el presidente ha viajado muy poco porque él considera que su prioridad es atender los asuntos aquí. Bueno, entonces hay que tener una resistencia física enorme. Precisamente hablando de Marcelo Ebrard, una vez me contó que en una ocasión llegó a Berlín y no se quedó ni 24 horas. Antes de 24 horas ya tuvo que tomar el vuelo de regreso. Bueno, eso a los 70, y yo tenía en ese momento 72, 73, ya no se puede hacer. Le hubiera durado al presidente 3, 4 meses, 6 meses. Sí, no, pues es un esfuerzo brutal, físico. Quizá mentalmente todavía hubiera yo podido, pero ya no me daba el físico. Entonces, yo he estado muy contento en el Senado, porque como digo, se pueden hacer muchas cosas. Y además lo vi también muy receptivo con Alicia Bárcena, que llega a ocupar el puesto como canciller. No, va a ser una excelente canciller, yo creo. Es una mujer admirable. Yo creo que hoy día es la mexicana que ha alcanzado el puesto de mayor rango internacional de cualquier mexicana viva hoy día. En la CEPAL. ¿No? En la CEPAL, durante los años que dirigió la CEPAL. Es una funcionaria internacional de primerísimo nivel. Y ella, pues yo la veo llena de vigor y de energía y le deseo lo mejor. Don Héctor Vasconcelos, ¿qué tan cercano se siente al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tan cercano estuvo al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque le tocó viajar con él, sí. Le tocó compartir. ¿Qué tan cercano sigue siendo Héctor Vasconcelos a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que mucho. Claro, ya no lo veo con la misma frecuencia que antes de que llegara a la presidencia de la República. Pero sí son amigos. Mucho, mucho. No, miren, antes entre 2006, que es cuando yo lo conocí apenas, y 2018, pues nos veíamos. Para empezar, yo fui secretario de Asuntos Internacionales de lo que llamamos el gobierno legítimo. Luego del partido, he sido 2 veces secretario de Asuntos Internacionales de Morena, entonces yo acordaba con él los lunes, generalmente los lunes a las 7 de la noche, pero luego nos veíamos socialmente porque compartimos todo un grupo de amigos, de manera muy destacada el matrimonio Pérez Gay, José María Pérez Gay y Lilia Rosbach, grandes amigos del presidente, grandes amigos míos. Entonces en aquellos años nos veíamos pues mínimo 1 o 2 veces a la semana. Ahora desde luego por sus obligaciones ya no, pero cada vez que nos vemos, porque luego también nos vemos en ceremonias, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero ya cuando nos vemos así en corto, es con el mismo afecto. Hay cariño, no, hay cariño. Yo, bueno, de mi parte muchísimo. Y él, bueno, lo ha dicho públicamente en una mañanera, ¿no? De hecho, que te defendió de Lili Téllez precisamente, ¿no? De lo que hablábamos. No, hay un gran afecto y yo creo una gran confianza. Nos conocemos bien. Yo confío en él, creo que él confía en mí, y eso es lo más valioso en una amistad, ¿no? Dicen que los amigos se dicen la verdad, por eso le dije yo, vamos a regresar al tema Andrés Manuel López Obrador en la conversación. ¿Cómo pasará la historia Andrés Manuel López Obrador visto a través de los ojos de su amigo Héctor Vasconcelos? Yo creo que el presidente ha inaugurado una nueva etapa de la historia mexicana. No quiero decir con esto que todo haya sido perfecto o que yo mismo haya estado de acuerdo con el 100% de las acciones o de las iniciativas, y eso lo sabe muy bien el presidente, porque como decías, entre amigos, eso sí, cuando estamos solos,
hablamos con la mayor libertad. Claro, en público yo soy un miembro de su partido y lo apoyo siempre, ¿no? Pero ya en privado yo le digo, pues mira, respecto de esto o aquello, yo tengo mis dudas o yo tengo otro punto de vista sobre algún tema determinado, pero eso no daña en lo mínimo nuestra relación. Al contrario, yo creo que a él le gusta que le hables a la gente que le tiene confianza, pues según tu criterio. Pero volviendo a tu pregunta, yo sí creo que esto es una nueva etapa que ya no para nadie, al menos en ciertos rubros, ¿no? Como decía yo, el hecho de que el presidente de la República se haya despojado de toda la parafernalia de lujos, de privilegios, aquellas comitivas, por ejemplo, que usaban los presidentes de 9 o 10 vehículos para trasladarse de Los Pinos a Palacio Nacional, ¿no? Y que además usaban de estacionamiento el Zócalo, que era una afrenta a los mexicanos, que a mí me molestaba mucho aquello, perdón por interrumpirlo. El hecho de que creo que tenía todavía el presidente Peña Nieto 27 aeronaves entre aviones y helicópteros a su disposición, y aquí la gente ya se acostumbró a ver a un presidente de la República que o bien toma vuelos comerciales o hace uso de los aviones militares del ejército para trasladarse. Todos estos son cambios que va a ser muy difícil desechar. El hecho de que los expresidentes ya no tengan estos séquitos, ¿no?, que se les daban 20 y tantos miembros del Estado Mayor Presidencial, ya ni siquiera hay Estado Mayor Presidencial, ¿no? Aquella cosa de tener siempre un militar a las espaldas 20 horas al día, ¿se acuerdan? En todos los regímenes anteriores. Lo que decía yo hace un rato, el que ya no se condonen impuestos, que a mí me parece de una importancia extraordinaria. El hecho de que los programas sociales ya sean constitucionales. A ver, yo quiero ver qué gobierno futuro va a proponer seriamente, no como la declaración que comentábamos hace un rato, sino a ver qué partido se va a atrever a proponer que se eliminen las becas a los jóvenes. Bueno, es un milagro de la 4T, un milagro de este gobierno, que ahora el PAN, que la probable aspirante de la oposición, diga los programas sociales se quedan. Bueno, si eso no es un logro y no es un capítulo nuevo de la realidad mexicana, no sé qué cosa lo es. Entonces yo creo que va a pasar a la historia muy bien. Claro, habrá, como con cualquier presidente, en cualquier momento de la historia y en cualquier país del mundo, habrá puntos de vista que critiquen tal o cual aspecto, pero los cambios que ya él introdujo, el ejemplo de su absoluta y radical honestidad personal, ¿no?, de sus propósitos tan genuinos de mejorar al país y sobre todo a los desprotegidos. Yo creo que todo eso inaugura un nuevo capítulo de nuestra historia. En ese sentido, y si se ofenden algunos, que me disculpen, lo hago en la mejor intención, ¿le ha quedado a deber el movimiento al líder? Sí, yo sí creo. El partido, ha habido momentos en que yo creo sinceramente, y mira, yo soy miembro del partido y trato de estar lo más activo que puedo. Ahora soy parte de la comisión redactora del proyecto de Nación 2024-2030, pero ha habido momentos en que por pugnas internas, conflictos personales entre algunos liderazgos, no hemos estado a la altura ni del pueblo ni de esta gran transformación que hemos intentado. Entonces, ¿se ha rectificado para estar en este proceso rumbo al coordinador o coordinadora? Sí, yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos desde, no sé, 4, 5 o 6 años, ¿no? Sí. Por cierto, voy a decir algo ahí a ver qué te parece. ¿No le hizo falta relevo generacional a ese grupo que va a redactar el proyecto de Nación 2024-2030? Absolutamente. Pero se me van a venir encima, pero ni modo. No, bueno, pero es un hecho, ¿no? Ahora, sí hay algunas gentes, pero son minoría, los jovenazos, que están participando en este proyecto. Sí son. Pero yo viendo la lista dije yo, hay muchos amigos, ¿no? Pero claro, dije yo, le hace falta, ¿no? No, y antes al inicio,
faltaban muchas mujeres. Entonces hubo varios que dijimos, bueno, pero tenemos que darle cabida a más mujeres. Esa es otra cosa. Este es el gobierno más feminista, si es que ese es el término, creo que va mucho más allá, más promotor de la mujer de nuestra historia. Que se va a olvidar que por primera vez la Secretaría de Gobernación ha estado 2 veces en manos de mujeres. Que hubo al principio de este sexenio un momento en que las presidentas de las 2 cámaras de diputados y de senadores eran mujeres. El primer gobierno en que hay paridad de género en el gabinete presidencial. Bueno, y todavía atacan al presidente por su falta de atención a las mujeres o porque no quiere a las mujeres, como dice cierta colega mía. Por favor, ahí están los hechos a la luz pública. ¿Cuándo un presidente le había dado tantas oportunidades a las mujeres? El partido mismo ha sido dirigido por mujeres, claro, en ocasiones. Que me digan que otro gobierno le dio ese rol, ese papel a las mujeres. Hablabas de 78 años, hablabas de que ya no es el momento por lo demandante que puede resultar ser secretario de Relaciones Exteriores. Tú has conocido a Andrés Manuel López Obrador en campaña y obviamente ves a Andrés Manuel López Obrador con el desgaste obvio de tener una responsabilidad de ese tamaño y más contra los poderes a los que se ha enfrentado, a los intereses. ¿Tú ves al presidente cansado? No, bueno, si eso es estar cansado. Claro, hay horas del día, por ejemplo, cuando sale de viaje, ¿no? Es evidente, yo a veces, bueno, he estado en muchos viajes con él, 11 veces fuimos a Estados Unidos, una vez a Europa, y claro, hay veces que a las 8 o 9 de la noche ya se le ve cansado, pero yo estaría infinitamente más cansado. Yo lo digo porque él dice, yo, señoras y señores, bueno, además de que es un gran demócrata y ferviente seguidor de aquello de sufragio efectivo no reelección, madrista, ¿no? Pero digo yo, y tendría todo el derecho de decir, ¿saben qué, señores? Yo ya cumplí, ahí les dejo el changarro, yo me voy a descansar, ¿no? Y no a descansar, yo creo que él se va a dedicar a escribir y a leer, que es su pasión, igual que la mía, ¿eh? Eso es una cosa que nos acerca mucho, siempre hablamos de qué estamos leyendo respectivamente. Yo creo que él se va a meter a su casa, además ya tiene, al menos yo sé de 2 libros en mente que le gustaría escribir. Y yo creo que como él es un hombre de decisiones, cuando toma una decisión así básica, la hace de manera inevitable, ¿verdad? Porque tiene una claridad. Y si vemos, todas las grandes decisiones de su vida han sido definitivas. Yo creo que él no vuelve a intervenir en política. Ya sé que mucha gente no lo cree. Bueno, es una cuestión de opiniones. Yo que lo conozco bien, creo que él ha tomado esa decisión y él cierra esa parte de su vida e inicia una nueva etapa. Y quiero nada más aclarar también que yo en ocasiones lo he platicado con los colegas que cubrimos la fuente o sus viajes. ¿Cómo le hace el presidente? Cuando hablo de cansado no me refiero a ya está cansado, no está tirado en la cama, no. O sea, cansado por el gran estrés que conlleva esto de ser presidente. No, bueno, no me lo quiero imaginar el estrés que eso implica, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, Barack Obama en algún momento entró con cabello negro y salió con cabello blanco, cano. Claro. El propio presidente pues se ha ido blanqueando más de su cabello. Por eso le dicen cabecita de algodón, pero yo les digo, oigan, tanto que criticaron a esta colega Sandy Aguilera de que el corredor keniano, no sé si te acuerdas al principio del sexenio. Sí. ¿Quién le aguanta al presidente sus trayectos? Yo, no. Y estoy seguro que los corresponsales no aguantan ese trajín, ese ir para arriba y para abajo. Colaboradores luego ya en corto dicen que bueno, yo no tengo que dormir 3-4 horas al día a veces, ¿no? Es fuerte. Y si eso es un hombre cansado, pues yo quiero ser un hombre cansado, así, ¿no? Senador, estamos en la recta final ya para cerrar esta conversación, que espero que sea seguido, porque esto hay tantos temas que van saliendo, ¿no? Y apenas estamos empezando, los próximos 10 meses van a sobrar los temas.
Si me permites, te voy a seguir invitando. Cuando quieras. Y hablamos quieras. también de tus libros, los libros que estás leyendo. No, sí, claro. Quieras, claro. De música, hasta de música, podemos hablar un día. Es que rescatamos aquello que te distrajo y con lo que chocaste en Dinamarca. Ahora ya no vuelvo a oír música mientras manejo, eso sí te lo puedo asegurar. No. Me costó caro esa quinta de Mahler. Bueno, dos cosas para hacer. Sí. Tu opinión de Xóchitl Gálvez. Ay. No, bueno, vaya, te la guardaste para el final, la pregunta más. Bueno. No, es que mira, en lo personal conste que yo he sido adversario directo de ella. Los dos contendimos por la alcaldía de Miguel Hidalgo en el 2015, en la primera elección en la que participó Morena. Y en el Senado, pues en los últimos 5 años y medio, nos hemos visto todas las semanas, a veces casi todos los días. Y pese a que fuimos adversarios en el 15, teníamos una relación muy cordial. Y digo teníamos, te voy a decir por qué. Porque yo entendí que ella estaba siguiendo sus posturas políticas, ella estaba cumpliendo con su papel como opositora y tal. Pero cuando ella aludió a los hijos del presidente, eso sí me ofendió mucho. Yo subí a tribuna a explicar lo que yo conozco de los hijos del presidente, que es mucho, porque yo soy un amigo de la familia entera, de su esposa, de sus hijos, en fin, de sus hermanos, en fin. Ahí yo me ofendí mucho. Pero seguimos teniendo una relación cordial, nos encontramos todo el tiempo. Ahora, yo creo que en este momento, pues ella ha decidido representar los intereses más oscuros de la política mexicana, volverse un instrumento de quienes quieren restaurar el viejo régimen, como lo dice el propio presidente, ¿no? Pues es evidente, quien acepte la candidatura de esta alianza verdaderamente contra natura y repulsiva, que a mí me parece, francamente me parece una alianza repulsiva entre PRI, PAN y PRD, y lo que queda, que es muy poquito, del PRD, es decir, es la negación de sus propias historias, de los 3 partidos, ¿no? Ellos se están negando toda su trayectoria pasada al unirse contra quienes fueron sus peores enemigos, o al menos eso decían. Bueno, entonces, quien represente ese grupo de intereses creados, pues me parece que ha hecho una elección que yo considero deplorable. Y te decía, para cerrar, una reflexión para la audiencia de Sin Censura, que está expuesta a esta falsa narrativa de que si Xóchitl Gálvez vendía gelatinas, que si es indígena, que si no lo es, que como decimos desde medios como Sin Censura, había contratos y no los reportó con sus empresas, en medio de periodistas que están vendiendo sus micrófonos y sus cámaras al mejor postor. Por cierto, aquí no se ha pagado un solo centavo, y cuantas veces quiera regresar Héctor Vasconcelos tiene los micrófonos y las cámaras, porque ya me di cuenta, ya me enteré que hay medios en donde se cobra por entrevistar a los personajes, por eso lo estoy aclarando. Sí. En medio de, incluso desde el extranjero, López Obrador nos está llevando a la tiznada, cuando tenemos un superpeso, cuando no tenemos la deuda que veníamos cargando con otros gobiernos. En fin, hay tantas cosas, tanto ruido. Y bueno, obviamente los ataques a medios como este, que si somos paleros, que si somos lustrazapatos de ustedes en Morena o del presidente. No, a mí también en mis redes suelen ponerme una cantidad de injurias lamentables, porque revelan más de quien las emite que a quien van dirigidos. Pero hay que decir que lo que yo recibo de insultos en las redes será probablemente un 8 o 10% de lo que recibo. El otro 90% es conmovedoramente positivo. Me emociona que me apoyen de tal manera, ¿no? Pero siempre hay ese 10%, pues lamentable. Y como reflexión, ¿con qué cerrarías, al menos en esta ocasión, para esa gente que, pues que sí recibe un programa social, pero no sabe en ocasiones a quién creerle, que se confunde? ¿Qué le dices a la gente para cerrar, Héctor Vasconcelos? Pues mira, así, para quienes tienen dudas de lo que está pasando,
Yo siempre lo que recomiendo es leer y leer y leer más y más y más, porque finalmente la lectura es el medio por el cual podemos obtener más información, podemos desarrollar nuestras mentes. Desde luego esto incluye a los medios visuales también, a la televisión, a programas como este. Me refiero a todo lo que haga reflexionar sobre los acontecimientos, ¿no? Entre más información exista, mayor es la posibilidad de tener un criterio independiente y juicioso, un buen juicio, ¿no? No hay otra manera. Hay que informarse, escuchar distintos puntos de vista y hacerse de un criterio propio. Y también ver en la experiencia personal qué es lo que uno atestigua. No hay otra manera. Pues, don Héctor Vasconcelos, me da mucho gusto que por fin hayamos coincidido y que haya venido a los estudios de Sin Censura, que se repita. No me hables de usted, por favor. O tan viejito me ves. Bueno, ¡no, hombre! Te digo que ya no estoy para ser secretario de Estado, pero para muchas otras cosas todavía. Héctor, muchas gracias, senador. Gracias a ti. Y bueno, a las personas que nos están viendo, les recuerdo que ya no es suficiente con solamente vernos en vivo y en directo. Vea y comparta estas entrevistas, estos diálogos nocturnos y sin censura. Agradecidos por su respaldo. Y por favor, comparta a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, por donde usted quiera, por WhatsApp. Y ahí le encargo los likes, que en esta maraña de redes sociales no cuestan, pero que sí cuentan. Todos somos Sin Censura. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.